Bien, vamos a seguir con Introducción del Narcisismo, el texto de Freud de 1914, y situemos la importancia de este texto como primera piedra fundamental, base de la construcción de la segunda tópica, como habíamos dicho, esa segunda tópica que Freud va a elaborar con mucha fuerza en 1923, el texto El yo y el ello, pero que comienza con este texto, con Introducción al Narcisismo. Podríamos decir que este es el tercer gran paso que da Freud después del inconsciente y la sexualidad infantil, porque ya desde los primeros textos de Freud elabora el concepto de inconsciente, claramente formulado en su forma más lograda como texto de referencia que tomamos, y después hay una cantidad enorme de textos importantísimos sobre el tema del inconsciente, pero al que nos referimos con el texto fundamental, 1900, la interpretación de los sueños. 5 años después publica 3 ensayos que da la base, las referencias fundamentales de la sexualidad infantil, con todas las modificaciones que va a hacer de 1923 en adelante. Pero en 1914 lo que aparece como gran paso conceptual, como paradigma nuevo, es el yo como objeto sexual. Hasta ese momento el yo era uno de los polos del conflicto con la sexualidad, y que era lo que provocaba, por resultarle inconciliable, incompatible ciertas representaciones sexuales, el yo venía a ser el promotor de la represión. Entonces, de tal manera que hasta ahí el yo no era objeto, sino el yo era el que estimulaba, al entrar en conflicto con representaciones sexuales, la represión. En 1914, ya habiendo sido destituido por Freud del lugar privilegiado que le da el sentido común al yo, en tanto el poder no lo tiene el yo, sino que el poder en el aparato psíquico lo tiene el inconsciente. Esta es una segunda manera de revisar estructuralmente la conformación del yo, y Freud lo convierte en objeto sexual, objeto de la sexualidad. Entonces tenemos que Introducción al Narcisismo, en este tercer gran momento conceptual de Freud, da ya las primeras indicaciones para Freud, como los primeros pasos hacia la construcción de la segunda tópica de 1923. Él venía formulando una hipótesis de la construcción y del trabajo del aparato psíquico, ubicando en un primer momento el autoerotismo y pasando luego a la elección de objeto. En 1905, en 3 ensayos, justamente antes de las modificaciones que después va a introducir, en 1905 el texto de Freud, 3 ensayos, ubica la sexualidad infantil en el chupeteo. Recién después, muchos años después, e incluso después de Introducción al Narcisismo, introduce las zonas erógenas y las pulsiones parciales. Lo que tenemos como sexualidad infantil es una actividad
autoerótica en 1905. Y las metamorfosis de la pubertad vienen a ser entonces todas los cambios que Freud ubica en la época de la pubertad, donde aparece las transformaciones propias de la sexualidad en camino a la vida adulta. En Introducción al Narcisismo es notable cómo la observación clínica, los datos de esas 4 preguntas que Freud se formula, como habíamos dicho en el teórico anterior, sobre las psicosis, las perversiones, las neurosis y la vida del adulto normal, como dice Freud, muestran datos que sin el concepto de narcisismo se hace muy difícil comprender ciertos fenómenos que ocurren en la vida. Si bien, como dice Freud, en el mismo texto de Introducción al Narcisismo, al principio del apartado 2, del capítulo 2, en la página 79, dice Freud, un estudio directo del narcisismo me parece bloqueado por dificultades particulares. Con lo cual es muy interesante el reconocimiento que hace Freud que hay que apelar a una operación de lectura sobre los fenómenos en los que aparece el narcisismo, como fenómenos que sin el concepto de narcisismo se hace difícil de entender. ¿Qué son esos fenómenos? ¿Cuáles son? Como habíamos dicho, el toma de la psiquiatría de su tiempo, ya observaciones muy valiosas, psiquiatras muy importantes de su momento, Pornac, Havelock Ellis, que realmente generaron escuelas de psiquiatría, escuelas con orientaciones muy precisas sobre la clínica psiquiátrica, han sido referentes notables durante décadas, con lo cual estamos hablando de grandes maestros de la psiquiatría. Y Freud los reconoce como tales. Entonces, hay párrafos del primer capítulo de Introducción al Narcisismo que son muy interesantes. En la claridad con que plantea Freud, por ejemplo, de dónde puede observarse, en qué lugares de la vida que ocurra comportamientos, actitudes, modos que convenga tener a mano el concepto de narcisismo. Y entonces dice, en la vida anímica de los niños y de los pueblos primitivos, eso está en la página 73, y dice, hallamos rasgos que podrían imputarse al delirio de grandeza. Una sobreestimación del poder de sus deseos y de sus actos psíquicos. Recordemos cuando Freud hablaba, lo hemos visto, de que las neurosis implican en la vida adulta un rasgo, un modo de infantilismo. Y el infantilismo implica para Freud entonces que se perduran en la vida humana comportamientos y maneras propias de la infancia. Entonces, ¿cuáles son esas maneras? Ahora podríamos decir que ese infantilismo incluye también modos narcisistas. Y entonces tenemos
una sobreestimación del poder de sus deseos y sus actos psíquicos, dice Freud, la omnipotencia de los pensamientos, una fe en la virtud ensalmadora de las palabras, y una técnica dirigida al mundo exterior, la magia, que aparece como una aplicación consecuente de las premisas de la manía de grandeza, textual de Freud, de página 73 del tomo 14. Esto es lo que ocurre frente al mundo exterior en los niños de nuestro tiempo, y nos formamos así, dice Freud, la imagen de una originaria investidura libidinal del yo, cedida después a los objetos. Empero, considerada en su fondo, ella persiste, y entonces aparece la metáfora de los pseudópodos de la ameba. Bien, esto es muy importantísimo. ¿Importante en qué punto? En qué habla de los niños, de una característica propia de la niñez, pero también una característica propia de la vida adulta. O sea, esto nos da una idea de que en un mundo, como decíamos al final del teórico anterior, en un mundo que promueve satisfacciones narcisistas, individualistas, de desconsideración hacia los demás, donde la libido está muy puesta al servicio de satisfacciones del yo, tenemos que la vida adulta tiene mucho de infantilismo y tiene mucho de narcisismo, entonces. Con un detalle agregado que no es nada menor, cuando en el segundo capítulo, cuando se refiere a, después de pasar por la enfermedad orgánica, la vida, la hipocondría, se refiere a la fascinación que produce el narcisismo de otros sobre cualquier observador mortal no tan narcisista. Y entonces tenemos que, en el punto donde Freud va a desarrollar la vida amorosa como ejemplo de la libido narcisista o de la libido de objeto bajo la forma narcisista, por el modo de elección de objeto, que una de las dos formas de la elección de objeto es el tipo de narcisista. En la página 86, antes de entrar en esa diferencia entre el tipo narcisista y el tipo de apuntalamiento para la elección de objeto, dice Freud algo muy importante a tomar en cuenta, porque hace a muchos fenómenos de la vida y que con particular, dice en la página 86 del tomo 14, con particular nitidez se evidencia que el narcisismo de una persona despliega gran atracción sobre aquellas otras que han desistido de la dimensión plena de su narcisismo propio y andan en requerimiento del amor de objeto. El atractivo del niño,
reside en buena parte en su narcisismo, en su complacencia consigo mismo y en su inaccesibilidad. Lo mismo que el de ciertos animales que no parecen hacer caso de nosotros, como los gatos y algunos grandes carniceros. Y aún el criminal célebre y el humorista subyugan nuestro interés en la figuración literaria por la congruencia narcisista con que saben alejar de sí todo cuanto puede empequeñecer su yo. Antes se había referido a ese tipo de mujeres, y hoy podríamos decir de hombres. No era tan frecuente que los hombres tomaran esa actitud en la época, o sea, hace 100 años, 1914, no era por las condiciones culturales tan frecuente que los hombres mostraran tal grado de autocomplacencia consigo mismo, cuando hoy lo que encontramos claramente es muy pronunciado esto en los hombres, ¿no? Cuando el desarrollo la hace hermosa, dice, se establece en ella una complacencia consigo misma que la resarce y que habla de una situación de la época de hace 100 años, por supuesto. Tales mujeres solo se aman en rigor a sí mismas, cosa que ocurre todavía hoy en día, por supuesto, que haya muchas mujeres, muchos hombres, solo se aman en rigor a sí mismas con intensidad pareja a la del hombre, o podríamos decir hoy en día, el hombre, la mujer, que las ama o los ama. Su necesidad no se sacia amando, sino siendo amadas o amados. Y se prendan del hombre o de la mujer, diríamos, que les colma esa necesidad. La importancia de este tipo de mujer para la vida amorosa de los seres humanos ha de tasarse en mucho. Tales mujeres, y lo vemos claramente, mujeres y hombres, insisto, en que son las que o los que aparecen como modelos. Y el término no es casual, son modelos. Tales mujeres poseen el máximo atractivo y no solo por razones estéticas, también a consecuencia de interesantes constelaciones psicológicas. Y ahí entonces es que atraen, despiertan gran atracción sobre aquellas personas que han desistido de la dimensión plena de su narcisismo propio. Bien, esto es muy importante a tomar en cuenta porque estamos en una época, en una cultura que promueve por supuesto, hay movimientos que combaten decididamente la promoción de esto, pero la misma estructura de lo que Lacan llama el discurso capitalista está instalado como modo de discurso en la sociedad, promovido por lo que es el capitalismo, claro, pero que Lacan define no por los modos de producción, sino por los modos de producción de subjetividad como discurso capitalista, que promueve el narcisismo y varias cuestiones más, por supuesto, a nivel de la construcción de la subjetividad. Bien, vamos entonces luego al último video sobre introducción al narcisismo. Esto enfoca entonces hasta el momento aspectos importantes, detalles muy significativos de la construcción del concepto de narcisismo. Bien.